Aula de H, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aula de H y en esta ocasión nos acompaña Ricardo Preciado, académico y reconocido defensor de derechos humanos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto estar contigo y con ustedes, con la gente que te escucha, con todos los abogados del medio en San Luis y en donde quiera que te escuche. Gracias, Ricardo. Bueno, el tema de hoy creo que es importante, muy relevante, porque estamos ahora abordando el tema de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia hace un mes, un poquito más o menos un mes, por lo del amparo sobre la interrupción del embarazo de un asunto en Veracruz. Y llegó a manejarse en las redes que la Corte iba a resolver si el amparo, perdón, si el aborto seguía siendo delito o el aborto ya no era delito. Y la Corte resuelve, digamos, en contra de los intereses de los grupos que promovían la despenalización del aborto. Eh, y lo que salió en los medios es que la Corte dijo que el delito o la tipificación como delito del aborto estaba bien. Y sobre eso es lo que nos hemos quedado muchos. Ricardo, ¿qué resolvió realmente la Corte? Cuéntanos el caso. Fíjate que, justo como dices, hay que empezar un poquito por el antecedente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasa? En Veracruz, como en otros tantos estados, ¿no? Aproximadamente 2015 se declara la alerta de género, ¿no? Que es este medio de protección extraordinario que se tiene en México, que dicta el CONAVIM, pues, y en el cual, o por medio del cual, se hacen ciertas recomendaciones a los estados en donde se comprueba que existe un problema extraordinario de violencia contra la mujer, ¿no? Digámoslo en términos muy generales. Y es importante partir de ahí porque esta es la base del planteamiento que hace o que hacen los grupos que promueven este amparo y que finalmente llega a la Corte. Como tú sabes, la llegada a la Corte normalmente son de cuestiones de legalidad excepcionales y de constitucionalidad como órgano último de decisión constitucional, pues también son amparos muy reservados, pues la competencia originaria de la Corte está muy reservada para ciertos casos de importancia o trascendencia social, política y jurídica, ¿no? Que la Corte ha ido delimitando y ha ido estrechando. ¿Qué pasa después de que se emite esta alerta de género, ¿no? En Veracruz, bueno, después de que se emite esta alerta de género, entre otras recomendaciones, CONAVIM dice, la penalidad o la penalización que tienes por el aborto Veracruz va contra obligaciones internacionales que has asumido y para evitar que se siga, eh, digamos, propagando, se siga permitiendo, se siga violentando a la mujer en su libre desarrollo psicosexual, sobre todo el derecho de las mujeres a una vida libre en cuanto a su reproducción sexual, debes de despenalizar el aborto, ¿no? Despenalizarlo en los términos en que está penalizado. Estoy hablando de 2015 aproximadamente. A raíz de esto, el planteamiento que se hace es, primero, vamos al Congreso, bueno, no digo vamos colectivos, pues los colectivos veracruzanos interesados en esto, van al Congreso y promueven y hacen una promoción de una regulación del aborto, ¿no? Que, entre otras cosas, despenaliza el acto para la mujer que lo realiza, ¿no? Desde luego que existen ciertas conductas que pueden ser tipificadas como delitos, por ejemplo, cuando un aborto es provocado contra la voluntad de la persona, ¿no? Esas son cuestiones que todavía están por tratarse y que deben tratarse. Pero en el caso de lo que se trataba de despenalizar cuando el aborto era voluntario, y despenalizarlo en relación con la mujer, que así lo proponía. Había una regulación mucho más amplia que esto, pero digámoslo en términos muy concretos, era esto, ¿no? La regularización y por ende despenalización del aborto mediante una reforma legislativa a raíz de las recomendaciones de CONAVIM, ¿no? Emitidas en esta alerta de género. ¿Qué pasa? El Congreso, como muchos congresos lo hacen, meten esto a la congeladora y con posterioridad a ello, al votan en contra.
en contra de la regularización o de la propuesta legislativa que se había hecho vía civil. En contra de esto se promueve un amparo, ¿no? Un amparo que finalmente es concedido por un juez veracruzano, en el que, entre otras cosas, dice, efectivamente existen obligaciones, tanto internacionales como nacionales, y específicamente aquellas derivadas de la alerta de género, que deben ser cumplidas por el Congreso. Y, por tanto, debe de legislar de manera que cumpla con las obligaciones internacionales, nacionales y de la alerta de género. En contra de esta determinación, el Congreso recurre, revisión, que es justo el caso que llega a la Corte, ¿no? A través de esta facultad de atracción, básicamente porque el Congreso dice, bueno, el juez más bien primero dijo, estás en una omisión al no cumplir con estas obligaciones nacionales, internacionales y respecto a la alerta de género. En relación con eso, el Congreso recurre y dice, no, yo no estoy en ninguna omisión porque yo no tengo esa obligación que tú me estás imputando, ¿no? La Corte asume este caso y la propuesta del ministro Alcántara, González Alcántara, era en el sentido de confirmar el fallo del juez y reafirmar que derivado de obligaciones internacionales, nacionales, había una necesidad o una obligación para el Congreso de legislar y, digamos, despenalizar el aborto y regularlo de una manera distinta a una penalidad, ¿no? Porque finalmente, pues, el derecho penal, pues, lo que hace es eso, ¿no? Genera penas respecto de conductas o actos que considera punibles por la sociedad, ¿no? Y entonces el gran problema del aborto es que el aborto se da a pesar de que sigue siendo considerado una actividad ilícita o punible, ¿no? Y que en buena medida es una restricción, bueno, no en buena medida, es una restricción a los derechos de la libre reproducción de las mujeres, porque solamente las mujeres, digamos, tienen esta restricción penal. Es una restricción penal que no puede ser atribuida a los hombres. No hablo de quien provoca el aborto, hablo de quien decide abortar, ¿no? Es una restricción penal punible única y exclusivamente en relación con las mujeres. La Corte, el ministro Alcántara, González Alcántara y Carranza, en su proyecto, lo que pretendía era confirmar aquella sentencia del juez, aunque no por las mismas razones, que esto es relevante, porque la Corte sostiene, el ministro en su proyecto sostenía que, contrario a lo dicho por el juez de distrito, la alerta de género, las recomendaciones de la alerta de género no eran obligatorias para los estados, no implicaban o no generaban una vinculatoriedad como lo establecía el juez. Y algunas legislaciones, bueno, alguna legislación internacional de soft law, así lo llamó, y así se llama en términos jurídicos o en términos académicos, pues, algunas determinaciones internacionales como las recomendaciones, como las opiniones consultivas o las declaraciones generales, dice, estas tampoco generan efectos vinculantes, si bien tienen algunos efectos jurídicos que ahí hay una ambigüedad que no terminó por definir en su proyecto el ministro González Alcántara. Dice, si bien generan algunos efectos jurídicos y son relevantes, pues se consideran interpretaciones autorizadas de las normas internacionales, en especial de protección de derechos humanos, lo cierto es que no generan efectos vinculantes para las autoridades, o en este caso para la federación y los estados federados, ¿no? Lo cierto es, decía el ministro, que derivado de diversos tratados internacionales como la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará, etcétera, 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 estas convenciones que como tal son tratados que por lo tanto conforme al Tratado de Viena de 1969, la ley de los tratados, el Tratado de Tratados, sí generan vinculación y obligatoriedad para que las autoridades legislen para proteger los derechos humanos, ¿no? Y es una obligación que en términos generales y casi respecto de cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos lo podemos encontrar en el artículo 2 normalmente, que es la obligación de los estados para legislar
cuando no haya legislación a fin de proteger, dicen, y la palabra que utilizan a nivel internacional es y garantizar los derechos humanos cuando los derechos humanos no estén garantizados, ¿no? Este punto de garantizar es el punto sobre el que se coge o se trata de enganchar la pretensión de los grupos que promovían este amparo y que tenían pues todo este proceso, diciendo, bueno, el Estado tiene una obligación de garantizar, y al tener esta penalidad, ¿no? Para efectos de un acto social que es el aborto, como punible, entonces no está garantizando en términos de los tratados internacionales, en términos de los tratados de las normas nacionales de derechos humanos, Constitución, y tampoco en términos de la alerta de género, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como ya dije, el proyecto era en el sentido de que ni soft law ni alerta de género eran vinculantes, pero sí lo eran las convenciones internacionales citadas, y por lo tanto el Estado mexicano, en este caso el Congreso de Veracruz, estaba obligado a garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia y, entre otras cosas, al derecho humano a la libre decisión de la reproducción de las mujeres. Y por lo tanto, destipificar el aborto como una cuestión penal o punible, más bien, ¿no? Entonces, esto llega a la Corte, el ministro propone su proyecto en este sentido, pero como sabemos, para que un proyecto sea aprobado, tiene que serlo por mayoría de votos o por unanimidad, ¿no? En este caso, la sala, que era la primera sala, que era la que se iba a encargar de decidir esto, en la que estaban 5 ministros, ¿no? Pues de los cuales 4 votaron en contra de este proyecto, pero no por una cuestión relativa a la punibilidad o no del aborto. Aquí lo interesante, y que fue el planteamiento, que lo dije en un inicio, uno de los planteamientos que hacía el Congreso es: yo no estoy en omisión porque no tengo la obligación de, ¿sí? Y básicamente lo que la Corte dice es, si bien el Estado mexicano y con él todas sus autoridades tienen obligaciones de garantizar, la realidad es que esa garantía no puede llegar al extremo, digamos, de obligar al Congreso del Estado de Veracruz a legislar en determinado sentido, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo, yo me tengo que abstener de conocer de esto porque, de acuerdo con la propia ley de amparo, existe un ámbito de discrecionalidad de los congresos que representan, al final de cuentas, a la sociedad que votó por ellos, ¿no? Y es un principio de democracia, para legislar sobre los derechos en el sentido en que así lo consideren, y no se les puede obligar, digamos, por esta separación del ejercicio del poder, a hacerlo en determinado sentido. Entonces, el tema que al final resuelve la Corte nunca fue o no es, en términos generales, sobre aborto sí, aborto no, aborto punible, aborto no punible, regulación del aborto, para nada. El tema es sobre la facultad de la Corte para obligar a autoridades locales, incluso federales, a legislar en determinadas maneras. Muchos dicen, bueno, existen los antecedentes en que la Corte ha obligado al Congreso Federal a legislar, pero la Corte ha sido muy clara en ese sentido. En el caso de telecomunicaciones y en el caso de el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Corte dijo, en este caso yo no estoy obligando al Congreso a legislar. El Congreso dijo que en determinado tiempo, 160 días, 300 días, un año, 2 años, iba a emitir la norma correspondiente a las reformas constitucionales realizadas, ¿no? En materia de telecomunicaciones, por ejemplo, que es más clara, o en materia de materia penal, y no lo ha hecho. Pasado el plazo que el mismo Congreso se fijó, no lo ha hecho. Por lo tanto, ahí sí existe una omisión del Congreso de legislar. Pero porque es el Congreso quien en este ámbito, en estas autoatribuciones, se obliga a legislar en un plazo determinado, pasado el cual, si no lo ha hecho, entonces cae en una omisión. Ese es
punto clave, un poquito la diferencia que existe con el caso de Veracruz. En el caso de Veracruz no existe una omisión, de acuerdo a lo que dice la Corte, porque no existe una obligación que el Congreso se haya impuesto a sí mismo de legislar. En el caso del aborto y del Código Penal del Estado de Veracruz, y por lo tanto las obligaciones generales de garantía de derechos humanos que están normalmente en el artículo 2 de los Tratados de Derechos Humanos y en el artículo 1 de nuestra Constitución, no llegan al punto de obligar a los congresos a legislar de determinada manera, ¿no? Esto es bajo la retórica, digamos, la teoría de los derechos humanos. Esto tiene que ver mucho con el principio de progresividad o el principio de no regresión de los derechos humanos. Es decir, una vez que tú ya legislaste, no puedes regresar, pero obligar a un Estado a progresar en favor de los derechos humanos es mucho más complicado, ¿no? Esto tiene que ver con cuestiones de la forma de litigar, de las estrategias jurídicas que se utilizan, que por otro lado, esta fue una estrategia bastante interesante que pues no se resolvió favorablemente o no se resolvió como hubiésemos querido muchos y no se obligó, digamos, al Estado en términos de legislativos a legislar en determinado sentido o en protección de los derechos humanos, pero no deja de ser un ejercicio bien interesante, ¿no? Como en su momento se llegó a hacer, por ejemplo, con el caso Marbury versus Madison, del cual deriva el control difuso de constitucionalidad, en el que la Corte también, en aquel entonces, en 1800 y tantos, 1809, 1806, la Corte estadounidense se abstiene de conocer de ese caso diciendo es que no fuiste con los jueces y todos los jueces deben de arreglarse a la Constitución y por lo tanto yo me abstengo de conocer. Eso generó el control difuso de constitucionalidad, una abstención de la Corte de conocer del caso Marbury versus Madison. Y ahora, pues, se vuelve bastante relevante el asunto que estamos tratando porque agotado esta vía, ¿no? Que era una vía, digamos, propositiva y bajo los principios de progresividad de los derechos humanos, de garantía de los derechos humanos, pues nos queda todavía, creo yo, nos queda la otra vía que es a la que nosotros normalmente denominamos la de la legislación negativa de los jueces o legislación negativa de la Corte. Es decir, si bien tú me dices que tú no puedes legislar en determinado sentido, la realidad es que la punibilidad del aborto como tal, y ya está abierta la puerta para poder sostenerlo ante un juez de distrito, ojalá que alguien lo haga, la punibilidad del aborto como tal contraviene obligaciones internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres. Y entonces no vamos a una reforma legislativa para proteger el derecho y garantizarlo, sino a un respeto del derecho desde una función, digamos, desde un litigio estratégico que busque determinar o declarar a esa punibilidad del aborto, es decir, todas las normas que punibilicen el aborto, que hagan o que tipifiquen el aborto, que lo hagan punible, como inconstitucionales, bajo los principios y estándares internacionales de protección de los derechos humanos de la mujer. Yo creo que esto es lo que sigue, yo creo que esa sería la vía que tendríamos por la que se podría optar, que sería bastante relevante que alguien la usara, ¿no? Tiene ahí algunos puntos interesantes que se pueden utilizar desde el litigio estratégico. Sé que en San Luis ya lo intentó la clínica, sin embargo creo que tuvieron algunos problemas más bien formales y no tanto de fondo. También hubo una abstención ahí para resolver sobre la inconstitucionalidad de la tipificación del aborto como está tipificado en San Luis Potosí, pero bueno, el litigio estratégico normalmente es a prueba y error. Entonces, estoy seguro de que eso no detendrá a la clínica de derechos humanos, al doctor Luébano y a todas sus compañeros y compañeras, y espero que pronto puedan plantear nuevamente estos casos para tratar de, si no por la vía de una garantía del derecho, sí por la vía de un respeto del derecho, ¿no? Que
en buena medida, digamos, es lo que logró la comunidad LGBT cuando propuso, cuando litigó y cuando logró los cambios para el reconocimiento del matrimonio igualitario, ¿no? Ellos primero empezaron a litigar y fueron hasta la Corte y hasta la que la Corte declaró de manera jurisprudencial la inconstitucionalidad de toda norma que dijera que el matrimonio era entre hombre y mujer, ¿no? Que empezaron a caer como fichas de dominó las diferentes legislaturas, todavía no llegamos a todos los estados, pero que empezaron a caer como fichas de dominó diciendo, bueno, pues es que si de todos modos ya se declaró inconstitucional, pues vamos a reformarla para que la norma sea constitucional, ¿no? Y admitir el matrimonio igualitario. Yo creo que esta va a ser la vía que va a ayudar a las comunidades, a los grupos, a la Marea Verde y a los grupos en pro de, digamos, una despenalización del aborto, que ese es el punto, una despenalización del aborto, para lograrlo. Ok, vamos a ver, déjame hacer un resumen. Tenemos documentos que son obligatorios para los estados, los tratados, las convenciones, que es el hard law, el derecho duro, y tenemos por otro lado el que se hace el soft law, que son los informes, las recomendaciones, que no son obligatorios para los estados. Dentro de estas últimas tenemos esta parte de la no penalización, de otra búsqueda para resolver sus problemas. Y un colectivo acude en Veracruz a ampararse porque el legislativo bueno, el colectivo mete una iniciativa para despenalizarlo y el Congreso dice, nanay, dice no. Y entonces se van al amparo y lo atrae la Suprema Corte. Y la Suprema Corte lo que dice, a ver, el Poder Legislativo ha legislado y yo solo puedo obligarlo a legislar cuando manejas el ejemplo. No sé, se emite una ley y en los transitorios dan 90 días para su reglamento. Y llegan 100 días y no se ha votado ningún reglamento. Ahí hay una omisión legislativa, ¿correcto? Correcto. Vamos bien. Lo que ocurre aquí es que sí hay un código penal y se ha legislado y tipificado la interrupción del embarazo como un delito como el aborto. Entonces, nos guste o no nos guste, el legislativo hizo su trabajo. Exacto. Y lo que dice la Suprema Corte de Justicia es, yo no puedo obligar al legislativo, bajo esta fórmula de omisión legislativa, Exacto, a que lo cambie en determinada forma. ¿Vamos bien? Sí, es correcto. Por tanto, el legislativo ha cumplido, y tal vez como tú dices, entonces la fórmula deberá ser no obligar al legislativo a cambiar una norma, una ley, un código penal, sino ya en cada caso ir sentando el precedente de que la aplicación de ese código, de esa tipificación, está afectando mi derecho al libre desarrollo de la personalidad y otros derechos. ¿Vamos bien? Es correcto, sí, es correcto. Entonces, la Suprema Corte en este caso no se pronuncia sobre si está bien abortar o está mal abortar. No, para nada. Okay. No, se pronuncia sobre la formalidad de la omisión legislativa. Cuándo sí y cuándo no hay una omisión legislativa y cuándo se puede y cuándo no se puede obligar al legislativo a legislar. Oye, y desde este punto ya en el que estamos de los derechos humanos, tú has trabajado mucho la parte jurisdiccional de los derechos humanos. ¿Cómo ves tú estas resoluciones de la Corte? Ya has expresado un poco tu opinión en ese sentido, pero ¿a dónde vamos ahora? ¿Nos queda solo este camino de buscar el amparo en cada asunto? Mira, yo creo que, a ver, es que a veces perdemos de vista que la Corte no solamente es un órgano jurisdiccional, también lo es político, tanto así que los ministros son elegidos, digamos, por una cuestión política y no jurídica, ¿no? Porque los vota el Senado y los propone el presidente, ¿no? Entonces, el órgano constitucional, el máximo órgano constitucional en cada país, nos guste o no, tiene digamos, un dejo político que no puede pasar de largo, ¿no? Porque esto es parte de los check and balances. Esto es parte del pesos y contrapesos bajo los que está estatuido el Estado moderno, el Estado actual, aquel del que habla
Montesquieu, Rousseau, etc. En este sentido, me parece que en tanto no haya una reconfiguración de la Suprema Corte, no va a haber otro camino vía, ojo, vía garantía de los derechos, ¿no? Y no me refiero solo al derecho a la libre personalidad como el que estableces, no me refiero solo a ese, o sea, vía garantía de los derechos, sino más bien vamos a tener que seguir litigando desde el aspecto del respeto a los derechos, ¿no? Y estas son las dos vías que tenemos para lograr lo que queremos, ¿no? Que es el reconocimiento de los derechos, al final de cuentas. Una vía, digamos, positiva, que es el haz, Estado realiza, Estado genera, y la otra vía que es más bien negativa, que es Estado no te metas. Aquí está el límite, ¿no? A esta injerencia que tú puedes tener respecto de mis derechos, ¿no? Y esta es la vía de la inconstitucionalidad de las normas. Me parece que vamos a tener que ir paso a paso. Te digo, el ejemplo más claro fue el matrimonio igualitario, que se logró primero vía amparos, hasta que llegaron los 5 casos a la Corte se pronunció y existe jurisprudencia. Y sí, desafortunadamente hoy en muchos estados, afortunadamente no en San Luis, pero en muchos estados, las personas tienen que seguir recurriendo al amparo para poder casarse, ¿no? Con las personas del mismo sexo. Pero poco a poco se va logrando lo que se pretende, ¿no? Que es un reconocimiento a la igualdad en ese caso de matrimonio igualitario. Me parece que después de este ejercicio, que fue un ejercicio, te digo, me parece bastante bueno, ¿no? Y lo comparo con el de Marbury versus Madison, porque al final de cuentas los efectos en aquel caso fueron unos, en este caso serán otros. Me parece que ya está agotado ese ejercicio, ¿no? Este ejercicio de buscar la garantía a través de, me parece que ya fue agotado, ¿no? Existen muchos modelos de incidencia política que se pueden utilizar, pero vía jurisdiccional para efecto de garantía me parece que es un modelo que acabamos de agotar en la Corte y no va a llegar más allá. Ya sabemos cuál es el pronunciamiento hasta que no haya una reconfiguración de los ministros. Tendríamos que empezar a optar por el otro lado, que es el del respeto, que sí es más largo, que sí es más tedioso, y que sin embargo ya tiene, digamos, un primer paso grande, porque ya al menos el ministro González Carranza ya dio la pauta para decir, bueno, existe una obligación internacional, una obligación del Estado, para garantizar, lo dijo en este caso en su proyecto, para garantizar los derechos, bueno, pues con mayor razón para respetar los derechos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista jurídico de litigio, es como siempre digamos, esta fórmula donde siempre se busca, bueno, es que los derechos de primera generación y de segunda generación, que los DESCA, que los derechos políticos y civiles, que es más fácil litigar derechos políticos y civiles que derechos DESCA, ¿no? Porque siempre se habla de los derechos DESCA como derechos programáticos, etcétera, ¿no? Que ya está muy superado por algunos autores como Abramovich, Christian Curtis, etcétera. Pero lo cierto es que en México, tanto en los casos trascendentes como este del aborto, como en los casos particulares, como un reconocimiento homoparental que estamos litigando actualmente, la concreción nos lleva siempre a que sea más fácil buscar el respeto al derecho. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento homoparental es el respeto a la no discriminación o el derecho a la no discriminación, y no buscar un cambio legislativo que garantice ese derecho a la no discriminación. No sé si queda un poco claro cómo son las dos vías que yo busco, uno por la vía de la garantía y otro por la vía del respeto. El de la garantía, en el caso del aborto, me parece, bueno, en el caso del derecho a la libre desarrollo de la personalidad, me parece que ha sido agotado en el punto concreto de la despenalización del aborto. Tendremos que ir a los pronunciamientos de inconstitucionalidad de las normas que penalicen o tipifiquen el aborto.
Pues bien, y entonces no hay que quemar, Ricardo, a la Corte, ¿no? Se habló mucho que la Corte había tenido una resolución moral o moralina, conservadora, envuelta en pañuelos azules, y se criticó mucho desde esa perspectiva, desde el conocimiento público ahí en la calle, pero no fue así. Creo que nuestra Corte entonces sale bien librada, nos marca la pauta incluso, y nos dice, como bien comentas, que en la propuesta del ministro nos da el camino por el cual hay que seguir y habrá que defender estos derechos humanos. ¿Estamos bien? Sí, sí, me parece que, a ver, conservadora fue, pero conservadora de un estatus histórico de división del ejercicio del poder político en el Estado. O sea, Claro. vamos, hubiéramos querido otra sentencia, sí, sin duda. Bueno, menos los que defendemos esa parte, ¿no? Sí, claro, hubiéramos querido otra sentencia. Sin embargo, la Corte se lavó las manos, digamos, no hubiéramos querido que lo hiciera, pero en el estado actual en el que se encuentra la jurisdicción constitucional en México, tenía la salida para hacerlo y la usó. Dicen en el argot, se barrió limpiamente. Se barrió limpiamente, Fuerte, totalmente, se barrió pero limpiamente, limpia. jurídicamente no, sí, jurídicamente Claro. no tiene ahí un problema, ¿no? El puntito que decían es que ya había obligado a otras legislaturas a legislar, sí, pero bajo el contexto que te explico en el que la misma legislatura se había obligado a legislar en determinado tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay una omisión, pero no porque la Corte lo diga, sino porque hay una omisión derivada de la propia legislatura, ¿no? Que se obliga. Acá no, acá se buscaba ser un poquito más progresista, porque esta es la palabra y este es el principio que se buscaba utilizar en derechos humanos, el progresismo de los derechos humanos, y pues no se dio, no está perdido, no se pronunció sobre el aborto, no se pronunció sobre absolutamente nada de eso, ¿no? Fue una cuestión formal, tampoco hay que satanizarla, ¿no? La Corte, pues está para eso, para emitir una decisión final, nos guste o no, y por eso yo considero que esta vía del garantismo, de la garantía del derecho, pues está agotada, porque esa es una decisión final del último órgano, ¿no? Podría llevarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, esto nos da para pensar en otras teorías, como la teoría de la se llama la teoría de la discrecionalidad de los estados para legislar en relación con los derechos humanos o para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y bueno, hay mucho de eso, sobre todo en la Corte Europea de Derechos Humanos, que incluso tiene el protocolo 14 que habla sobre la discrecionalidad de los estados para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Puede ser que para allá dirijan sus baterías los colectivos que promovieron este amparo. Sin embargo, eso no excluye que la otra vía, la de respeto al derecho, pues esté libre y esté para seguirse. Sí, a mí me encanta la frase de Víctor Hugo, esa de cuando ha llegado el tiempo de una idea, no hay fuerza que la detenga. Y la idea de los derechos humanos, este ámbito de justicia, pues poco a poco nos va marcando el camino y va derribando resistencias, algunas muy pronto, otras nos cuesta más trabajo, pero la tendencia es para allá. Y recordemos que en materia de derechos humanos en México somos, bueno, tenemos muy pocos años realmente manejando estos temas. Y todavía tenemos en las administraciones públicas, en los congresos, pues todavía muchas personas que crecieron con otro ámbito, otra interpretación del derecho. Las generaciones que vienen y las que vienen atrás traen otro chip y van a ocupar esos puestos y van a estar ahí. Y vamos a ver un desarrollo, yo soy muy esperanzado, todavía más grande en derechos humanos. Ricardo, ¿alguna reflexión final? Pues nada, yo creo que los derechos humanos son una constante lucha y una constante batalla en contra del estatismo, ¿no? Entonces, vale la pena hacer todas esas pequeñas luchas. Algunas batallas se pierden, pero al final, igual que tú, creo que espero que las generaciones que siguen a nosotros y pues todos los que vienen atrás, luchando por los derechos humanos vean la luz, ¿no? Al final del túnel, y que sin embargo, pues conseguiremos poco a poco en estas luchas sociales el reconocimiento de
de estos derechos y siempre va a haber más. Y vamos a seguir luchando porque pues de lo que se trata es de buscar el bienestar de la persona y de la sociedad en la que se vive, ¿no? Con el respeto mutuo, con la empatía entre todos los que habitamos en este mundo. Yo creo que por ahí. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Que tengas una buena tarde. Nos despedimos. A los que nos escuchan, nos ven. Muchas gracias. Sigan el siguiente episodio aquí en Aula de Derechos Más Humanos. Hasta luego. Bye. Bye. Visítanos, estamos como Aula DH en Facebook e Instagram, al igual que nuestro canal de YouTube.